Muy bien, amados hermanos, pues dicho lo cual, sean todos bienvenidos. Y esta mañana, primeramente Dios, espero ya terminar con este estudio seriado que empezamos hace 2 domingos, que empezamos con el inicio de año. ¿Cómo glorificar a Cristo este 2024? Empezamos con el primero hace 15 días, el domingo anterior seguimos con otra parte y hoy vamos a terminar con esto porque esto es muy importante en cuanto a cómo glorificar a Cristo este 2024. Si usted, hermano, hermana, el 2023 no fue tan, ahora sí que glorificante para el Señor Jesucristo en su actuar, en su vida cristiana, no se me preocupe, no hay ningún problema, hay que corregirlo. El Señor es un Dios de oportunidades, amén. Y nos va a permitir este 2024 iniciar con el pie derecho cómo glorificar. Ya hemos visto esta serie de estudios que hemos estado viendo y hoy espero en Dios concluir, y si no, pues el próximo domingo esperemos en Dios que ya por fin, porque el tema de hoy es muy importante, hermanos. El Señor nos ha llamado, amén. El Señor te ha llamado a ti, y a veces como que no logramos aterrizar lo que realmente significa que un Dios de amor, un Dios creador, todopoderoso, soberano, creador del cielo, de la tierra, del universo entero, de lo micro, de lo macro, todo, hermanos, fue creado. Y de entre todo eso, hermanos, de los poquito más de los 7,000 millones de personas que somos más en este mundo, Dios te ha llamado a ti. Y visualízalo de esta manera, porque el Señor te ha llamado como uno de sus elegidos o elegidas. De entre tanta gente, te ha llamado especial y específicamente a ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios, hermanos, hace a cada uno de sus elegidos. Y ese llamamiento es, en primer lugar, el más alto y grande privilegio que el hombre o la mujer pudiera tener en esta tierra. El llamado es para llevar, hermanos, una vida de ejemplo en santidad, de justicia y obediencia a las demás personas. Y esto, hermanos, solo se logra por medio de Jesucristo, que se supone que nuestro propósito es glorificar. Amén. En sí, hermanos, ningún hombre ni ninguna mujer, con todo respeto lo digo, es digno de ese llamado. Nadie, hermanos, es digno de que sea llamado para ello. Pero es por eso que Dios nos tiene por dignos de ser escogidos, gracias a que tú y yo pusimos nuestra confianza en el sacrificio de un hombre, Jesucristo. Amén. Y por ello Él nos tiene como dignos para su salvación. Y debemos entender lo que la Biblia dice al respecto en cuanto al llamamiento y la conducta que todo creyente debe mostrar a Dios durante su peregrinaje en esta vida. Porque debes entender que el día que tú recibiste a Cristo y eres nueva criatura y te convertiste en un hijo de Dios, ya no perteneces a este mundo. Alguien se puede burlar de ti, puede decir estos están fumados, pero hermanos, es una realidad. Ahora nosotros tenemos una ciudadanía doble. Aunque vivimos en este mundo, pero también somos ciudadanos del cielo, que es nuestro futuro reino. Amén. Así que es un peregrinaje lo que ya estamos aquí en este tiempo, hermanos. Dice Juan, capítulo 1, versículo 12, que todos, hermanos, podemos ser llamados a ser hijos de Dios. Vayamos al Evangelio, hermanos. Es un pasaje que yo creo que todos lo tenemos presente. Juan 1:12, dice la palabra de Dios ahí: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con esto, hermanos, se echa a tierra aquella enseñanza de que dicen que todos son hijos de Dios. No, hermanos. Este pasaje claramente está diciendo los únicos que tienen el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y se requieren 2 condiciones. No solamente basta con creer en Jesús, hay que recibirle como su Señor y su único Salvador.
Entonces, haciéndolo, confesándolo con nuestros labios y viviendo una vida agradable a Él, como lo que vamos a ver, bueno, eso nos hace, hermanos, ser llamados hijos de Dios. Todo el mundo dice, es que todos son hijos de Dios. No, lo siento mucho. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay que cumplir estos dos requisitos. Y eso es importante que lo tengamos bien entendido. ¿Por qué, hermanos? Porque el llamado es especial. Todo el mundo puede ser llamado, pero para ser llamado hijo de Dios hay que cumplir esos dos requisitos. Así que este pasaje nos enseña también que somos llamados a una herencia divina, porque ahora nuestro Padre es Dios. Y a los hermanos estamos llamados también a ser coherederos con Jesús para la gloria eterna en el cielo. Amén. El apóstol Pablo, ahora acompáñenme a 2 Tesalonicenses. Precisamente creo que es el que tienen en pantalla, pero vayan a su Biblia, hermanos. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, nos dice lo siguiente, hablando de el llamado. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Y te da la razón. Para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora, hermanos, el título de esta mañana precisamente les traje de esta porción: ser dignos de su llamamiento. ¿Cómo ser dignos de su llamamiento? Él te llamó, hermano, hermana, donde tú estés, donde tú vivías, donde tú estabas, donde tú naciste. Él exclusivamente puso los ojos en ti antes de que nacieras. Muchos dirán, ¿cómo es esto posible, pastor? Bueno, estamos hablando de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Tú naciste en una familia que tal vez no sea cristiana, pero Él ya tenía destinado que tú fueras llamado o llamada de esa familia y fueras elegida especialmente para que seas su escogido o su escogida especial. Ahora lo que nos corresponde a nosotros precisamente es vivir dignamente a ese llamado, que es donde el apóstol está diciendo a la iglesia de Tesalónica que tenemos que ser dignos del llamamiento y que nos tenga Dios por dignos de cumplirlo. Y en 2 Tesalonicenses, pero en el capítulo 2, versículo 13, vean lo que dice el Señor del mismo llamamiento. Capítulo 2, Tesalonicenses 13 al 15, dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué cosa dice? Escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu con E mayúscula y la fe en la verdad, a lo cual os llamó nuevamente, hermanos, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, lo importante, estemos firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo se dirige una vez más, escribiendo en esta iglesia de Tesalónica, a decirles que ahora, hermanos, por nosotros, aparte de ser dignos, tenemos que estar firmes en la doctrina del llamamiento. Y Efesios 4, precisamente donde decimos la lectura, ahí pongan su separador o su listoncillo que trae la Biblia, porque de ahí, hermanos, vamos a entender cómo vivir dignamente de su llamado este 2024. Y dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor. Fíjense qué importante palabra utiliza Pablo: preso en el Señor. Lo dice porque algunos son presos en el pecado, presos en el mundo, presos de su carne, presos de la vanidad y presos de todo lo negativo. Dice aquí: preso en el Señor, os ruego que andéis, como es, digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente la palabra llamados. ¿Cómo vivir dignamente de su llamado? Dignos de su llamado, hermanos.
La pregunta para iniciar esta enseñanza es siempre la importante. ¿Estás viviendo de una manera digna del llamado del Señor? Eso es lo importante. Vamos a ver qué significa. Vamos a darle respuesta a esta pregunta que nos va a corroborar y también nos va a enseñar si este 2024 ya estamos empezando a vivir dignamente de su llamado. Pero también si es que no nos encontramos en esa situación o no nos sentimos tan dignos, hermano, no te preocupes. No es un señalamiento, no es un acoso, no es un hostigamiento ni un avergonzamiento público. No, hermanos. El Señor es un Dios bueno, amén. Y Él nos ama a todos por igual, pero Él quiere algo especial para nosotros. Y Él quiere darnos tanto, hermanos, que lo único que impide que nos dé tanto es precisamente la falta de dignidad en cómo vivimos la vida cristiana. Así que, hermanos, esto es importante, dignos de su llamamiento. Y vamos a ver tres cosas, precisamente tres cosas que nos desglosa el apóstol Pablo en el versículo 2, precisamente donde dice que él debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Nos dice las cualidades, las condiciones en que un cristiano debe de andar digno, y nos da tres cosas, tres cualidades. Dice el versículo 2, todos con su vista ahí por favor, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo primero que el apóstol Pablo nos enseña, nos muestra cómo andar dignos del llamamiento de Dios. El primer tema que Pablo nos da aquí en este capítulo es la unidad. Número uno, hermanos, si quieres apuntar ahí en tu bosquejo, número uno, la unidad. Es lo primero que el apóstol Pablo vive. Es lo primero que el apóstol Pablo enseña y nos dice que para poder tener un llamamiento digno y andar digno en ese llamamiento, tienes que practicar la unidad, ser uno en este cuerpo. Ayer el hermano Abimael, que compartió la palabra de Dios en la reunión de pastores, en el aniversario de la iglesia del pastor Charlie, precisamente tocó el tema, la unidad, y enseñaba específicamente, hermanos, que cuando no hay unidad, la iglesia está enferma. Y cuando una persona no quiere tener unidad, es porque tiene el corazón enfermo. Y eso es algo que hay que corregir. Porque, hermanos, somos llamados, él enseñaba, somos llamados a un solo cuerpo. Amén. Y el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros pertenecen a un solo cuerpo, y hacía referencia al cuerpo físico. Él enseñó en Corintios 12, precisamente donde el Señor, a través de Pablo, enseña precisamente esta referencia en tu propio cuerpo físico como el cuerpo de Cristo. Cada miembro en particular tiene un don, un talento, una función, y Dios estableció qué función, qué don tuvieras tú para poder ayudar o coadyuvar a la iglesia en crecimiento. Pero lo principal para lograrlo es tener unidad. Cuando se empieza a tener unidad, empieza a sanar el corazón y se empieza a sanar la iglesia. Porque la verdad, hermanos, hace falta unidad. No podemos venir a la iglesia y pretender solo saludar a los que me caen bien, o dejar la mano estirada a alguien, ¿verdad? O sacarle la vuelta a las hermanas que están allá en la entrada, que son los del comité de bienvenida. No, hermanos, ahí hay un corazón enfermo. Puedes tener tú muchos problemas personales, pero las demás personas no tienen por qué pagar los platos rotos. Esto es un cuerpo, hermanos, es una unidad, y el Señor espera que su cuerpo, que su iglesia, que su pueblo trabaje como uno solo. Amén. Así que eso es importante. Pero Pablo también, hermanos, nos dice que la unidad comienza con la forma en que nos tratamos unos a otros, precisamente. Y él dice en el versículo 3 precisamente que debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3 dice solícitos, y la palabra solícitos quiere decir diligentes, prestos para guardar la unidad del Espíritu. Y vean que el Espíritu es con E mayúscula.
No es con E minúscula, es con E mayúscula, que se refiere al Espíritu de Dios. Y nos dice que en un vínculo de paz. Eso es, hermanos, mediante la paz es como podemos lograr la unidad. En otras palabras, nos dice la Biblia que debemos de luchar por la unidad en la forma en que nos tratamos unos a otros. Todos tenemos diferentes temperamentos, hermanos. Tenemos diferente carácter. La hermana Miriam ya les compartió a todas las damas de esta iglesia los 4 temperamentos que tiene el ser humano, ¿verdad? Tú puedes conocer el tuyo y puedes saber cómo, ahora sí que cómo tratar con tu temperamento para glorificar a Dios, controlado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Así que esto es importante porque esto ya nos ayuda a tratarnos unos a otros y, como dice la Biblia, soportarnos unos a otros en su temperamento, su carácter, porque sabemos que hay cosas, hay situaciones que a muchos pues, hay que tratarlos con pincitas, ¿verdad? Porque luego se encrespan, se enojan, pero dice la Biblia en un vínculo de paz. Hay que tratarlos con amor y respeto, no importa, hermanos, pues el temperamento. Y pues fue interesante, hermanas, pues es interesante porque pues ustedes descubrieron su temperamento, ya saben cómo tratarlo, cómo sobrellevarlo y sobre todo cómo glorificar a Cristo a través de su temperamento. Amén. Ahora los que pues no tuvieron la oportunidad de presentarlo, vamos a ver si después se puede hacer un espacio para que las demás hermanas que no lo conocieron, bueno, pues también lo conozcan. Amén. Es que es importante, hermanos, de verdad es importante, pero exige un sacrificio, ¿verdad? Venir, y sobre todo a quien lo va a impartir, ¿verdad? Ya le eché la pedrada a la hermana Miriam, lo vaya teniendo ahí. Pero es que es importante porque eso nos ayuda a luchar por la unidad de la paz. Amén. Y eso es importante para todos. Tenemos que estar firmes, dice la Biblia, en esa doctrina de llamamiento, porque el Señor nos llamó, a pesar de nuestro carácter difícil. El carácter más difícil, pues es el, ¿cuál es? Colérico. Que adivinen quién lo tiene. El pastor. Si el pastor no tuviera el temperamento colérico, pues difícilmente podría ser pastor. Pero hay que controlarlo, ¿verdad? Para gloria y honra de Cristo. ¿Difícil? Creo que es el más difícil de todos. Pero hay que trabajar en ello. Pero esto, hermanos, nos ayuda a conocernos y saber cómo trabajar con nuestro temperamento, que a veces ni nosotros mismos aguantamos. ¿No es así? A veces es así, hermanos, y yo creo que pasa más de lo que quisiéramos aceptar. Pero esto es lo que el apóstol Pablo dice, que tenemos que tratarnos con respeto. Precisamente por eso vamos a echar un vistazo a esas 3 pequeñas palabras que Pablo nos da en el versículo 2. Y esto es para ayudarnos a hacer precisamente eso, luchar por la unidad, pero tienes que tener estas 3 cualidades, 3 actitudes para que tú puedas empezar, hermano, a tener un llamamiento digno y andes como es digno del Señor. Amén. Pues vamos a empezar con la primera, hermanos, humildad. Todo esto lo encontramos en el versículo 2, es humildad, mansedumbre y paciencia. Vamos a ver qué significa eso, cómo nosotros lo podemos obtener para poder glorificar a Cristo y sobre todo andar dignos del llamado. Humildad, inciso A, si le quieres poner ahí, porque el punto número 1 es la humildad, pero este es un inciso A. Empecemos con la humildad. Y esto puede ser muy difícil para muchas personas, principalmente para los coléricos, que tengan humildad. Muy difícil. Si tienes una personalidad dominante, colérica, precisamente, el diccionario define la humildad como una libertad del orgullo o vivir libre de la arrogancia. Eso es ser humilde. Libertad del orgullo o ser libre de arrogancia. Como hemos visto antes en otras enseñanzas, hermanos, el orgullo puede ser algo muy, pero muy peligroso. Para empezar, el orgullo es lo que hizo que un ángel
se convirtiera en Satanás. Precisamente. Y estamos hablando del lucero. Y eso lo encontramos en Isaías 14 y en Ezequiel 28. No lo busquen, solo apúntenlo. Ezequiel 28, Isaías 14, donde habla precisamente cómo este ángel llamado lucero, el querubín grande y protector que Dios puso en el cielo para que fuera el primero en eminencia de todos sus ángeles, era lucero. Y un día dijo, por orgullo, por arrogancia, quiero sentarme en el trono de Dios, pero sin Dios. Y Dios fue encontrado maldad en él, y entonces dejó de ser lucero y se convirtió en Lucifer. Y su castigo fue que lo arrojó a la tierra, lo lanzó a la tierra. Pero no conforme, hermanos, se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios, que son los millones de demonios que andan en esta tierra. Así que, por orgullo, todo lo que ha pasado. Por orgullo y arrogancia, la primera pareja en el jardín del Edén, influenciados por Satanás, obviamente, comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del jardín del Edén. Así que vean, hermanos, el orgullo no es bueno. Muchas personas confunden el orgullo de sentirse orgullosos de sus logros, de sentirse orgullosos de su físico, sentirse orgullosos de sus metas cumplidas. Hermanos, está bien sentirse satisfecho por eso, pero si has llegado a un nivel, a un estándar de éxito, no debes de ser arrogante, no debes de ser orgulloso y creer que solo yo y nadie más, porque, hermanos, estás a punto de convertirte en un emisario de Satanás. El orgullo, hermanos, puede convertir a un cristiano en un apóstol. Y acuérdense que los apóstoles, hermanos, no van a entrar al cielo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que la primera cosa para que una persona ande como es digna del llamamiento es tener humildad. Humildad, libre del orgullo y libre de la arrogancia. Y vean, hermanos, hasta dónde llegan las ideologías. Hoy todo mundo que anda en estos movimientos de LGTB, ya no sé cuántas letras lleva, ¿cómo hablan de ellos? El orgullo gay, ¿verdad? Bueno, pues vean, el orgullo los tiene cegados y condenados al infierno. ¿Porque son homosexuales, pastor? No, por eso no. Están condenados porque no aceptan el señorío de Cristo, no porque sean homosexuales. El Señor murió también por ellos, amén. Te guste o no te guste, murió también por ellos. Así también murió por un narcotraficante, por un asesino, por un violador. Cristo también murió por ellos. Pero Él quiere, hermanos, que reconozcan a Cristo y entonces puedan ser salvados. Eso es lo que nos condena. No tanto el pecado escandaloso que tienen, sino el rechazar el señorío de Cristo. Rechazar el Evangelio es lo que nos tiene condenados. Amén. Esto nos abre el entendimiento para no señalar a la ligera a estas personas que a eso se dedican. Obviamente no tolerar el pecado, ¿verdad? Pero no señalar y no ser arrogante, ni altanero, ni humillante con este tipo de personas. Hay un Dios que es un juez y es un juez justo, amén. Y se llama Dios. Déjaselo a Él, hermanos, pero vean hasta dónde es el orgullo malo y pecaminoso en la vida de cualquier ser humano. Hermanos, y esto cuando se trata de nuestra relación con Dios, pues tiene que ser muy apropiado la humildad, porque, hermanos, cuando se trata de Dios no hay lugar para el orgullo. Sin Dios, hermanos, no somos nada, ni siquiera existiríamos. Así que, ¿cómo es posible que nos sintamos orgullosos cuando dependemos 100% de Dios? Dios, hermanos, es un Dios todopoderoso. Él está por encima de todo lo que conocemos. Y aquí siempre entra la pregunta, ¿verdad?, satánica del millón, la que muchos quieren refutar de la existencia de Dios. A ver, ¿quién creó a Dios? Si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios? Y esa pregunta la hacen personas con un intelecto alto,
porque son orgullosos y arrogantes. Cuando obviamente, hermanos, Dios no le afecta el tiempo, no le afecta el espacio ni la materia, porque Dios está por encima de eso. Porque si le afectara el tiempo, el espacio y la materia, no sería Dios. Sería un Dios creado por la religión, ¿verdad? Como muchos hoy la tienen así, como los budistas y otros tantos que tienen, como los hindúes que tienen miles de dioses. O sea, increíble, pero vean cómo le faltan al respeto con una pregunta supuestamente intelectual cuando no comprenden lo que es Dios. Dios, hermanos, está por encima de todo eso. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 1:1. Ahí está precisamente la existencia de Dios. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. ¿Quién los creó? Dios. Y al mismo tiempo Dios está presente en todo eso. Por eso en los tiempos tenemos presente, pasado y futuro. ¿No es así? Está la Trinidad de Dios. Y todo lo que conocemos, hermanos, como la materia, pues está compuesto de átomos, que son, a ver, estudiantes, ¿cuántos? 3. ¿Y cuáles son? Ya se les olvidó, a ver, papás, dales un pellizco ahí, ¿cómo es posible? Todo está compuesto por 3, ¿verdad? ¿Qué es qué? A ver, ya se les olvidó, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos, la materia compuesta de 3 cosas. ¿Qué es el electrón? Electrón. Qué casualidad, ¿verdad? Son 3 cosas. Y casi todo, hermano, se compone de 3 cosas. El agua, 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero es una sola. Amén. El amor. Tú amas en 3 maneras diferentes. Amas como padre, amas como hijo y amas como esposo o esposa. El mismo amor, pero dividido en 3 áreas. Ahí, hermanos, en todo está. Los mismos árboles, las plantas. El ser humano es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Así que, hermanos, Dios está encima. Por eso dice que Cristo es aquel que lo llena todo. Y Él es en todos y por todos y para todos. O sea, hermanos, es un Dios tan increíble que no tenemos una inteligencia, ni siquiera el más alto en este mundo puede descifrar, puede mostrar lo que es Dios. Más que Él ha dejado este libro para que lo comprendamos. Y si no, hermanos, te invito a que leas Génesis y después lees el libro de Job. Ese libro de Job, hermanos, es un libro exquisito en cómo conocer a Dios. Y también cómo creó el universo. Por si te interesa, ahí está todo. Así que, vean, hermanos, todo esto por el orgullo, por la arrogancia. Cuando nosotros podemos mirar quién realmente es Dios y su magnificencia, y vemos que tenemos una relación con este Dios, hermanos, no puedes evitar sentirte humilde. ¿Nos podemos comparar con Dios en alguna situación? En nada, hermanos. Ahora fíjate, este Dios, con todo lo que ya te dije, te escogió a ti, exclusivamente a ti, para que andes digno de cómo Él te llama. ¿No es esto increíble? ¿No es esto de gran bendición? Algunos dirán, lo sentirán como un peso. Hermano, es un privilegio que el Señor te haya escogido. Así que qué bendito es el Señor. Amén. También entre nosotros, hermanos, debemos de tratarnos con humildad. Debemos poner a los demás, como dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 3, si me acompañan ahí, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 3, ¿cómo es vivir y cómo es tener humildad entre nosotros? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, la humildad. Nosotros debemos de mirar para que podamos aterrizar qué es la verdadera humildad, porque a veces confundimos la humildad con muchos preceptos humanos. Creemos que una persona humilde es aquella persona que tiene ropa que tiene ropa pobre, que a lo mejor anda con ropa rota, ropa sencilla, de bajo presupuesto. Y no, hermanos, no es una persona humilde por esa situación. Es una persona de bajos recursos, pero no quiere decir que sea humilde. Yo conozco personas que visten así, son tan orgullosos y tan arrogantes que te dices, caramba. Y tampoco confundir con la humildad falsa, ¿verdad? De una persona que, no, yo aquí humilde, no, pues yo aquí, mire, pastor, no hago nada, yo humilde, ¿cómo está? No, más falso que un billete de 25 pesos. No, hermanos, eso no es la humildad. La verdadera humildad de la que habla la Biblia es precisamente la que dice el versículo 3 de Filipenses. No hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Y te da más razones, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mires lo tuyo solamente, sino también lo de los demás. Eso es precisamente lo que es ser humilde. Debemos de poner a los demás antes que nosotros mismos. Por eso les digo, es difícil porque el ser humano no es o no practica este tipo de humildad. Poner a los demás como superiores a nosotros mismos, mucho menos mirar o interesarse por los intereses de los demás antes que nuestros propios intereses. Debemos de velar, hermanos, también por el bienestar de nuestros hermanos, no solamente por nosotros, y lo debemos de hacer no solo físicamente, sino también espiritualmente. Recordando una pregunta, la segunda pregunta en la Biblia, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Lo que responder esta pregunta, hermanos, es que nosotros, hermanos, debemos de ser guardianes de nuestros hermanos. ¿Qué le respondió Caín? Yo qué sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es una respuesta que se le da a Dios así. Pues lo mismo se nos hace a nosotros, hermanos. Cuando nosotros no nos interesamos en nuestros hermanos, cómo viven, cómo padecen, cómo están sufriendo, los que tienen enfermos o están padeciendo alguna enfermedad, la pregunta es para nosotros, no es para Caín. El Señor nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Entendiendo lo que implica eso, ¿verdad? ¿Te estás preocupando por sus cosas? ¿Estás atendiendo la situación de tu hermano, de tu hermana? ¿O solamente estás como un ser egoísta pensando en lo tuyo y que los demás, como se dice coloquialmente, se frieguen, ¿verdad? Es algo, hermanos, que no cabe en un hijo de Dios. Porque aparte, hermanos, estás violando el segundo mandamiento, los que dio Cristo. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí estamos entendiendo lo que realmente es humildad. Eso es ser humilde, hermanos. No es ninguno de los otros preceptos de los que creíamos que era ser humilde, no. Humilde es tener interés por mis hermanos, y si él tiene una situación, yo me ocupo con ella y le ayudo a salir adelante, y entonces andamos como es digno de llamar. Humildad. Y Pablo lo explica perfectamente, hermanos, en esta carta de Filipenses. Así que no es tan difícil comprenderlo, lo difícil es hacerlo. Amén. Porque eso es lo que realmente es difícil, hacerlo. Porque el ser humano es un ser tan arrogante, tan orgulloso, que difícilmente se quitan el plato, la sopa de la boca para dársela a otro que no tiene que comer. Eso es ahí donde entra la verdadera humildad. Número 2, la siguiente palabra que Pablo da para tratar con la unidad es la mansedumbre. Mansedumbre también muy mal entendida y muy mal aplicada. No sé ustedes, hermanos, pero esto va a ser más difícil que la humildad todavía. Vamos a ir viendo, y la tercera es la peor.
pero esto puede ser difícil, y lo digo peor en sentido de dificultad de practicar. Como mansedumbre se denomina la condición de manso, no de menso. Son dos cosas muy diferentes. Para que no se me confundan, hermanos, porque el primer error, creer que una persona que es mansa debe de ser un menso. No, hermanos, por supuesto que no. Manso, hermanos, se refiere, pongan mucha atención, a la docilidad, suavidad o benignidad en el temperamento o su carácter o en el trato con los demás. ¿Ya vieron que cómo cambia la cosa? Es totalmente diferente a lo que nosotros creíamos. La mansedumbre, hermanos, vean el valor que tiene. Es un valor altamente apreciado para quienes se someten a la disciplina, pues implica, para ser disciplinado, tener una gran humildad y un gran autocontrol, que es la mansedumbre, así como una gran obediencia y una rígida observancia a las normas que están en la Biblia. Eso es tener mansedumbre. La mansedumbre, también un error que se comete, es que se confunde muchas veces con debilidad. Es que ese hermano le hacen y le dicen y le insultan y le inventan y no hace nada. Está impávido, es un menso. Y aparte de menso, débil, porque ni se defiende. No, hermanos. Es aquí donde precisamente entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos dota de la mansedumbre. Y eso lo dice en Gálatas 5, 22 al 23, donde nos enseña cuáles son los frutos de tener el Espíritu Santo de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 frutos. Ese es el carácter de Dios, y ese debe de ser el carácter de un cristiano, tener esos atributos, porque se supone que somos hijos de Dios. Amén. Bueno, entonces aquí estamos viendo mansedumbre. Precisamente no es una debilidad como se supone, sino que, vean, hermanos, lo contrario. Ser o tener mansedumbre supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera o de rencor. O sea, hermanos, la mansedumbre es todo lo contrario a debilidad. Es ser una persona altamente fuerte, espiritualmente hablando. No es como se creía, ¿verdad? Por eso tenemos que comprender, a la luz de la Biblia, lo que significa cada palabra que está escrita en la Biblia. Y gracias a Dios que tenemos las herramientas para hacerlo. Amén. Así que esto es importante, porque no confundimos ya en este 2024 lo que es la unidad. Tampoco vamos a confundir la primera palabra, que era ¿qué? ¿Cuál? No, la primera palabra, la humildad. Ahora no vamos a confundir lo que es la mansedumbre, porque ahora ya sabemos lo que significa, y entonces entiendes que una persona que tiene mansedumbre se mantiene serena, se mantiene entera, no cae en provocaciones y se mantiene ecuánime para tomar una decisión. El peor momento para tomar una decisión, hermanos y hermanas, es cuando estás enojado, enojada o estás triste. Nunca tomen decisiones si se encuentran enojados o tristes. Jamás. Esperen a que pase. Hagan uso de la mansedumbre y verán, hermanos, cómo solucionan la vida. Eso es la importancia de comprender. Y esto, hermanos, aparte nos enseña a que la mansedumbre nos lleva a aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Y lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Esto es importante porque una persona que tiene mansedumbre vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que demuestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso
o una persona que le sacó de sus casillas. Importante, hermanos, la mansedumbre. Dice el Proverbio, capítulo 15, versículo 1. La suave respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y es aquí donde entra la filosofía humana, ¿verdad? Tú gritas, yo grito más fuerte. ¿Y qué pasa? ¿Se solucionó el problema o se empeoró? Se empeoró. Es increíble, ¿verdad? Pero así es. Tú vas en la calle y tal vez tienes un percance, Dios no lo quiere, un choque. ¿Quién tuvo la culpa? Tú, y empiezan los dimes y diretes, siguen las palabras altisonantes. ¿Se solucionó el problema? No. Sin embargo, hermanos, si dice que utiliza suaves palabras, baja la ira de los demás. Cuando tú veas, hermano, una persona enojada, háblale suave y verás, hermano, que lo tranquilizas y se soluciona el problema. ¿Difícil hacerlo? Por supuesto que sí. Por eso necesitas, ¿qué cosa? Mansedumbre. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué palabras? Pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Vean, hermanos, qué interesantes palabras. Y Cristo lo dice en Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Las dos cualidades que llevamos hasta el momento. Cristo dice: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Y te da la razón. Hallarás descanso para tu alma. Tú te puedes comprar el mejor colchón del mercado, la mejor almohada del mercado, irte a acostar por un montón de problemas, pero ni ese colchón ni esa almohada va a hacer descansar tu alma. Tal vez descanses físicamente, tal vez descanses tu espalda cansada, pero tu alma, hermano, se descansa en la mansedumbre. ¿Será que es importante la mansedumbre? Mucho, hermanos. Hay que ser muchos de los que somos mansedumbres, hermanos. Mucha mansedumbre se necesita en este mundo que está desquiciado, hermanos, la verdad. Hay que tener mucha humildad y mansedumbre. La mansedumbre puede ayudar mucho, hermanos, en la forma en que nos tratamos unos a otros, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Unos a otros. Tratarnos unos a otros con humildad y con mansedumbre. Y también en la disposición de una persona para escucharnos. Porque, por ejemplo, hermanos, si alguien comienza a gritarme, mi primer instinto es desconectarme y no se lo tomo en serio, pero ese soy yo, ¿no? Si alguien me grita, me desconecto y no lo tomo en serio. No sé ustedes, pero me ha funcionado mejor. Si alguien me ataca con dureza, pierde toda mi credibilidad ante los hombres. Si queremos que nuestras palabras, hermanos, sean escuchadas y tomadas en serio, debemos de hablar con blandura. ¿Saben lo difícil para un colérico hablar con dulzura? Lo difícil que es para un colérico que hable con dulzura. Qué difícil es. Porque no está en su temperamento. No es parte de su temperamento. No es parte de su carácter hablar con dulzura, con suavidad. Mas sin embargo, si te dotas de mansedumbre, hermanos, totalmente cambian tus palabras y ahora con ese liderazgo que Dios te dio, tu temperamento, vas a conseguir el doble de beneficios de las personas y en fruto para lo que estás tratando con esa persona. Pero, hermanos, tan solo por la mansedumbre, el Señor te puede usar de una manera increíble para llevar el Evangelio. Porque la dureza de corazón, hermanos, está allá afuera. El mundo cada vez rechaza más a Cristo, no quiere saber nada de estos locos. Estos ya van a empezar con sus cosas santas. Qué aburrido es la vida cristiana, qué locos se reúnen cada domingo y todo lo que te dicen, ¿verdad? Pero cuando eres colérico, quieres darles con el canto de la Biblia, ¿verdad?
¿Y que no entiendes que si rechazas a Cristo vas a estar condenado al infierno? Y, hermanos, ¿has conseguido alguna vez un alma para Cristo a través de eso? No, hermanos. Pero, sin embargo, si utilizas la mansedumbre, de lo cual Cristo dice, aprendan de mí, manso y humilde, vas a poder cambiar, dominar tu lengua, tu manera de dirigirte a las personas y conseguir un mejor resultado cuando explicas el Evangelio de salvación. Mansedumbre, hermanos. Por eso la suave respuesta quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. Y eso no es bueno ni para ti, ni para la persona, ni mucho menos para el progreso del Evangelio. Así que esto, hermanos, nosotros tenemos que cambiar, dejar que el Espíritu nos llene de esta mansedumbre. Y si no lo hacemos, hermanos, vamos a alejar a las personas de nosotros, porque es una realidad. De verdad, hermanos, yo que ya entendí bien lo de los temperamentos, qué difícil es aguantar a un colérico. Y les estoy diciendo porque yo lo soy, ¿verdad? Qué difícil es tratar con un colérico. Mas, sin embargo, cuando lo comprende y entrega su temperamento al dominio, a la guía del Espíritu Santo, hermanos, se consiguen cosas muy importantes para el beneficio de la obra, porque entonces ya cambian las cosas. Ahora, pues esto es un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, ya el pastor ya predicó, ya ves, y ya te están hablando tú que eres bien enojón, y no, ¿verdad? Es un proceso que poco a poco va cambiando la vida, transformando el corazón de una persona que es colérica. Increíble, pero cierto, hermanos. Y número 3, la última palabra que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 2 es la paciencia. Como les dije, hermanos, es la más difícil de las 3. ¿Por qué? Porque es la que más causa problemas a la gente. La paciencia. Nuestra sociedad está marcada por el ahora y querer las cosas ya. No queremos esperar las cosas que queremos. Anhelamos la gratificación instantánea, ¿no es así? Y es un anhelo, es un deseo ferviente de que queremos las cosas ya. Y por eso existe el Buen Fin, ¿verdad? Ya les di en el clavo, ¿verdad? Por eso existe la gran barata. Por eso existen los puntos rosas. Y por eso existen, yo no sé qué tantas. Hay fórmulas de mercadotecnia que te tienen ahí encerrado porque quieres una gratificación instantánea, ¿verdad? Lo puedes comprar ahora a meses sin intereses. Hermanos, qué paciencia nos hace falta para eso. Y eso es algo sencillo de tratar, ¿verdad? Pero no solamente anhelamos eso, hermanos, porque, fíjense, quiero lo que quiero cuando lo quiero y eso es ahora que lo quiero. No somos así. Cuando anhelamos algo, quiero lo que quiero cuando lo quiero y eso es ahora que lo quiero. O sea, ya. Cero paciencia, hermanos. Miremos cuánta paciencia. En el hermano cómo se goza. Pero eso es la verdad, ¿sí o no, hermano? Somos así y no nos tenemos que avergonzar. Estamos aquí para corregir ese tipo de situaciones porque si algo nos hace falta, hermanos, es paciencia. Amén. Amén. Pero vean, hermanos, cuánta paciencia nos tiene Dios a nosotros. Pudo haber borrado a la humanidad de la tierra durante el gran diluvio, por la enorme maldad que ya había en ese tiempo, que es igual a la que está ahorita. Pero en su misericordia, gracia y sobre todo paciencia, Dios salvó a Noé para que pudiéramos vivir nosotros. Porque todos descendemos de uno de los hijos de Noé. Amén. Acuérdense cómo están divididos los continentes. Cuando Dios les dijo a sus hijos y los casó, les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y vemos, hermanos, atención, Cam se fue para África, Jafet se fue para Europa y Cam se fue para lo que es Asia y Medio Oriente. Y de ahí, hermanos, se pobló la tierra. Cam significa oscuro. Por eso los descendientes oscuros son
de Cam. Tú y yo, ahí hay una confusión, ¿verdad? O descendemos de Jafet o descendemos de Cam, del otro hijo, ¿cómo se llama? ¿De quién dije? ¿De Jafet o de Sem? De Sem. Sem se fue a Medio Oriente y así. De alguno de estos dos descendemos, hermanos. Pero seguro, hermanos, estamos aquí gracias a la paciencia y misericordia de Dios. Porque Él, en su misericordia, le guardó la vida a 8 personas y les dio un arca, y eso ya lo aprendimos, ¿se acuerdan? Duró 100 años construyendo el arca, ¿no? Pero lo hizo, terminó y cumplió el propósito para lo que fue el llamado. Noé fue llamado para eso, y gracias a eso estamos aquí. Amén. Él podría en estos tiempos, hermanos, por nuestra maldad, derribarnos, destruirnos, darnos muerte cuando Él quiera. Y todo por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra arrogancia, orgullo. Pero más bien, hermanos, Dios nos llama continuamente y nos permite que tengamos tiempo para arrepentirnos. Acompáñenme, hermanos, a 2 de Pedro 3, por favor. Vean hasta dónde llega la paciencia del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y te dará razón, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no termina con el mundo ya, hermanos? Porque Él está esperando que más personas procedan al arrepentimiento. Oiga, pastor, pero si hay tanta maldad, el narcotráfico, los asesinatos, ¿por qué el Señor no los fusila, no los destruye con un solo tronar de sus dedos? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, ¿no es así? Lo hizo en el gran diluvio. ¿Pero por qué no lo hace hoy, pastor? Ahí está la respuesta. Para nosotros pudiera parecer injusto, porque estas personas, para nuestro juicio, merecen morir, pero para Dios no. Dios está esperando que procedan a su arrepentimiento. Ahora, la paciencia de Dios tiene un límite. Por eso dice: no retarda su promesa. Y también nos dice la Biblia que tanto justos como injustos recibirán su merecido en esta tierra. Y si estas personas no se arrepientan, por supuesto que los va a castigar. Pero dice la Biblia que la paciencia de Dios es lo que nos mantiene aquí. Como les dije en un principio, hermano, tú eres digno o digna del llamado de Dios. ¿Por qué estás aquí? Por su paciencia. Los pecados que hemos cometido antes, suficientes para merecernos el infierno, mas sin embargo, por su amor, por su paciencia, estamos aquí. Porque nos tuvo paciencia, como se le está teniendo a esas personas malvadas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque muchos dicen: pastor, pero ¿por qué Dios? Porque me lo han preguntado: ¿por qué, pastor? ¿Por qué Dios no destruye la maldad? ¿Y sabes por qué no la destruye? Porque primero empezaría contigo. No hay justo ni aún uno. Así que cuando tú estés deseando el mal para los malos, hermanos, que Dios destruya a los malos, hermano, tal vez prefieras cambiar tu petición porque empezaría contigo, porque tú también tienes maldad, y por eso no los destruye, porque Él es justo juez para todos. Amén. Y eso nos ayuda a entender la paciencia que debemos de tener unos para con los otros. La misericordia y la gracia y la paciencia de Dios, hermanos, son asombrosas. Debemos de dar gracias a Dios por su inmensa paciencia. Amén. Amén. Termino, hermanos, en Mateo 18, versículo 21. Hay una historia, hermanos, de Pedro también, precisamente. Mateo 18, versículo 21.
que es algo que a las personas no comprenden sobre el perdón. Y va implícita la paciencia. Mateo 18, Mateo 18, versículo 21. ¿Están allí? Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le contestó el Señor? No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué tiene que ver con la paciencia? Todo tiene que ver con la paciencia. Asimismo, hermanos, nosotros debemos de ser pacientes con los demás, con los que están dispuestos a mostrar misericordia y gracia, como el Señor lo hace con nosotros. Pero cuando viene una ofensa, cuando viene alguien que me lastimó, que me calumnió, que me inventó algo, dice Pedro: ¿cuántas veces lo debo de perdonar? Porque no es la primera vez que me lo hace. Lo ha hecho 1, 2, 3, 4, hasta 7, pastor. ¿A poco las 7 lo debo de perdonar? No esperes mi respuesta diferente, hermanos, a la del Señor. El Señor dice: no te digo 7, 70 veces 7. Y no es que el número sea importante. Es decir, ay, pastor, a ver, déjame cuentas. Si van a estar como las partes de la materia, ¿verdad? A ver, 70 veces 7, ¿cuánto es? 7 por 490. Entonces voy a esperar a que el hermano me ofenda 490 veces. No, hermano, ese no es el punto. Y tampoco es el punto de Cristo. Hay una enseñanza teológica ahí, que había implícita con Génesis, cuando dice Tubal-Caín: si Caín fue vengado, Tubal-Caín será 70 veces 7 vengado. No es el tema hoy, solamente se los dejo de tarea porque me gusta darles picones para que tengan interés en estudiar la Biblia. ¿Tendrán alguna relación? Por supuesto que sí, pero no se los voy a enseñar. Pero ahora, hermanos, esto no es que implique el número, sino habla de la paciencia. ¿Cuántas veces me ofende mi hermano? ¿Y cuántas veces lo debo de perdonar? Y para poderlo perdonar, ¿qué tengo que tener? Paciencia. Ahora dime tú, hermano, sé honesto y sé honesta. ¿Tú has ofendido al Señor solo 7 veces? 490 veces. Claro que no, hermano. ¿Me explico? ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? Desde que empezamos a tener de los 12, 13 años en adelante noción de lo que es bueno y es malo, de lo que es pecado, hasta la fecha, ¿cuántas veces hemos ofendido al Señor, hermano? Te aseguro que a los 490 le añadiremos muchos ceros. Y aún así el Señor tiene paciencia con nosotros y nos perdona. ¿Por qué yo no lo voy a hacer con mi prójimo? Si quiero tener un llamamiento digno y andar como Él me llamó, como Él me escogió en estos más de 7,000 millones de personas en esta tierra, para que sea su representante en la tierra, hermano, solamente nos hace falta 3 cosas, que es humildad, mansedumbre y esta que es la más difícil: paciencia. Mucha, pero mucha paciencia. Jesús, hermanos, aquí nos está demostrando no solamente la importancia del perdón, sino también del poder que tiene la paciencia, del poder que tiene la mansedumbre y la humildad. Nosotros, como hijos de Dios, como escogidos suyos, como querer vivir este 2024 para glorificarle y dignificar su nombre, hermanos, debemos de estar dispuestos a ser pacientes con nuestros hermanos. Así como Cristo es paciente con nosotros, y tenemos que practicar la mansedumbre y practicar la humildad. Y todo, hermanos, va en una cadena. Si tú eres humilde, será más fácil que tengas mansedumbre. Y si tienes mansedumbre, te será más fácil practicar la más difícil de todas, que es la paciencia. Es un orden establecido por Dios. Y es algo que nosotros lo podemos practicar simplemente al alcance de una oración. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame, porque no tengo humildad. Ayúdame porque me
Muchas veces he caído en el pecado de la arrogancia. He conseguido metas, ascensos en mi trabajo y he perdido el piso. Y eso me ha llevado a humillar a otras personas. Cuando tu palabra dice que aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, ayúdame, porque no tengo mansedumbre. No sé lo que es tener autocontrol. No sé lo que es tener dominio propio. No sé lo que es tener templanza. Al primer grito, al primer insulto me enciendo y reparto a diestra y siniestra groserías, maldiciones, ajos y cebollas, ¿verdad? Ayúdame. Y Él te va a ayudar. Señor, si lo tuyo es la paciencia, que reconozcamos es lo más difícil de las tres. Pedirle al Señor en oración: Señor, dame paciencia. Dame tu paciencia para yo poderla practicar con mis hermanos, porque es un animal extinto en mi vida. Es una oración sencilla, hermana, que tú lo puedes hacer. Si de verdad este 2024 quieres andar digno, como dice la palabra, del llamamiento, y que Dios cumpla en ti su propósito de verdad y toda obra de fe con su poder, hermano, pon en práctica estas tres cosas. Difícil de alcanzar, sí, hermanos, yo no he dicho que sea fácil. De hecho, les he dicho todo lo contrario. Es muy difícil, hermano, muy difícil ser humilde, muy difícil tener mansedumbre y doblemente difícil tener paciencia. Pero si te entregas a Cristo, si dejas que Cristo gobierne tu vida, que Él controle tu espíritu con E minúscula y le des total control de tu vida, hermano, esto será fácil para ti. Y vas a empezar a ver una transformación en tu vida como nunca lo habías considerado. Y sobre todo vas a empezar a ver los frutos de un llamamiento digno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, humildad, mansedumbre y paciencia es algo que tenemos que comer todos los días. Dios les bendiga, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración precisamente. Señor y Padre bendito,